CONAF vaticina una de las temporadas más complejas respecto a incendios forestales. Los protocolos de los brigadistas serán modificados a raíz de la pandemia. Se espera que las emergencias se concentren entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. Queremos profundizar en este tema junto a Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buen día. Hola, Carla, muy buenos días. Rodrigo, entiendo que llevamos varios años con temporadas muy complejas, hemos tenido incendios graves en los últimos años. ¿Por qué se está vaticinando que este año podría ser tan complejo en materia de incendios forestales? Bueno, primero, Carla, porque todos los acontecimientos que estamos viendo en relación básicamente al efecto negativo que ha tenido el cambio climático, nos está llegando también a nosotros. Ustedes han reporteado y han dado cuenta de todo lo que ha sucedido en el hemisferio norte y las últimas semanas principalmente localizado en la costa oeste de Estados Unidos y también lo que ha pasado en la Amazonía, donde se han quemado millones de hectáreas. Eso se va a replicar en el hemisferio sur y ya está ocurriendo. Vamos a tener temperaturas en promedio entre 0,5 y 1,5 grados más alto que los últimos 10 años. Si bien es cierto, este invierno llovió más, pero también nunca hemos podido recuperar los niveles de agua que antes teníamos. Eso ha producido mucha vegetación seca, árboles. De hecho, han habido incendios y esos árboles están en pie, están secos, son combustibles. Y hemos dicho reiteradamente de que lo que uno ve como muy bonito, que son los pastos verdes, en fin, en los campos, eso se va a secar. Y eso se va a transformar en material fino, seco, que en el evento de ocurrir un incendio se va a propagar con mucha facilidad. Van a haber olas de calor secuenciales, de mayor temperatura, y también esperamos que este año, lamentablemente, el índice de intencionalidad supere el 50%. Sí, obviamente voy a estar conversando con usted de todos los recursos que se están poniendo sobre la mesa. Hay un plan, se está tratando además de adelantar un poquitito la temporada y estar muy preparados, pero me parece que lo primero y más relevante aquí es la prevención. Generalmente la gente que trabaja en incendios forestales suele decir que el mejor incendio es el que no se produce, porque el desgaste, el daño que deja cada uno de los incendios y el riesgo que significa es tremendo. ¿Qué se va a hacer en materia de prevención? ¿Cómo podemos evitar, no sé si que haya cualquier tipo de incendio, pero al menos los que son por acción negligente del hombre, que son, entiendo, muchos de los que se producen año a año? A ver, en general, el 99% de los incendios son obra del hombre. Eso es una cosa. Dicho eso, desde luego los programas de prevención son tremendamente importantes. Nosotros tenemos campañas en los medios de comunicación, radio, spot en la televisión, redes sociales, mucho, y lo más importante son acciones permanentes que se hacen tanto a través del Ministerio de Educación como también con los gobiernos regionales, provinciales y llegar finalmente a los gobiernos locales, que son los municipios, donde ahí buscamos que el conjunto del colegio y la comunidad que lo conforma poder generar el concepto y el criterio de la prevención. De manera de que esos son programas permanentes, lo estamos haciendo. Sin embargo, nunca es suficiente. Hay que insistir, hay que apelar a lo que tú, Carla, acabas de señalar. El mejor incendio es el que no ocurre. Por lo tanto, el esfuerzo debe estar ahí. Dos mensajes. Uno, hemos señalado y hemos invitado a que cada ciudadano, a que cada chileno se transforme en un prevencionista de incendios, de manera que sea cauteloso al salir. La gente va, después de la cuarentena, va a querer salir a lugares, a esparcimiento. Cuidado con los fuegos, cuidado con otras personas que pueden estar cerca de uno y que estén en actividades de riesgo. Hemos llamado a que hagan una actividad muy presencial de ellos, que den cuenta cuando vean una fumarola o alguien cometiendo actos inseguros, por así decir, y se contacten con la Corporación Nacional Forestal en el número 130. Número fácil, 130, dan cuenta del incendio, CONAF se moviliza y nuestro propósito es dar lo que denominamos el primer golpe, a objeto de
finiquitar el incendio en el momento en que se está iniciando y no una vez que ya está iniciado, que va a consumir mucho más recursos y mayor dificultad para poderlo controlar. Sí. Rodrigo, ahora, eso es para el público en general, pero entiendo que también se está haciendo un trabajo preventivo, por ejemplo, con empresas forestales. Uno se acuerda de las investigaciones que se hicieron con el incendio de Santa Olga, se habló ahí de los cortafuegos, si eran lo suficientes. ¿Cómo se trabaja eso? Nosotros tenemos en algunos lugares plantaciones forestales que son muy tupidas y lo que se ha apuntado en los últimos años es a que haya estos cortafuegos naturales, que los incendios no puedan seguir propagándose porque se toman medidas preventivas. A ver, dos comentarios respecto a eso, Carla. Lo primero, tú mencionaste la participación del sector privado. Yo creo que es relevante. Los incendios forestales hoy día es un programa país, se incorpora al Estado, al gobierno, Ministerio de Agricultura, CONAF, pero también considera al sector privado organizado básicamente a través de la Corporación de la Madera. Y ellos han puesto también y tienen a disposición recursos para la prevención y el combate de enorme cuantía. En lo que tú mencionas, efectivamente, la construcción de cortafuegos, hoy día la eliminación también de material seco que pudiese estar acumulado en algún lugar y desactivar eso como un eventual foco es absolutamente relevante. Solo comentarte que hoy día, al mediodía, tipo 11:30, aquí en Mahuida, vamos a participar precisamente de una acción preventiva donde vamos a ilustrar qué es lo que la Corporación Nacional Forestal está haciendo en relación a cortafuegos, no solamente aquí, sino que también a lo largo del país y en las zonas de mayor peligro, que hoy día son Viña Valpo, la Quinta, la región del Maule, la región de Biobío Sur y la Araucanía. Ya, perfecto, eso se está haciendo y entiendo además, Rodrigo, que hay una serie de recursos extraordinarios, hay un plan que fue presentado por el propio presidente, bien ambicioso en materia de recursos para poder contar con más aeronaves, con más brigadistas. ¿Cómo se va a reforzar el trabajo en terreno durante esta temporada de, ojalá, no incendios forestales, pero uno piensa que realmente va a ser una temporada donde se puedan dar varios focos? Por de pronto, Carla, ojalá que no tengamos ningún incendio. Eso es, pero ya está ocurriendo ya. Ahora, en términos de recursos, la Corporación Nacional Forestal hoy día tiene un presupuesto del orden de lo superior, a los 72 mil millones de pesos. Eso nos permite hoy día nosotros estar financiando y tener en operación 262 brigadas a lo largo de todo el país, con cerca de 3.000 y más de brigadistas también. En términos de naves y de aeronaves, tanto en aviones cisterna, aviones de coordinación, helicópteros de distinto tamaño, vamos a disponer de 52 aeronaves. Si eventualmente, por razones climáticas o las que fueren, hubiese que requerir más, hay también recursos adicionales que pudiésemos, de 11.000 millones de pesos, con lo cual podríamos llegar a una dotación de aeronaves públicas, entre propias y arrendadas, de 62. Si a eso le sumamos los medios similares, equivalentes del sector privado, yo diría de que deberíamos tener los recursos suficientes para poder enfrentar la temporada. Ya, lo que es bastante tranquilizador. ¿Qué pasa con el tema de los helicópteros, de los aviones? ¿Chile cuenta con dotación propia? Se presume que si esto pudiera recrudecer se va a tener que arrendar. Había una discusión, me acuerdo en la época del supertanker, siempre se discutía si es que era bueno tener máquinas propias y no tener que estar arrendando dependiendo de otros, o si esa capacidad realmente no está y hay que ver si la situación se agrava y empezar a desembolsar ese tipo de recursos. A ver, en general hoy día los países no tienen recursos propios. Chile tiene algunos recursos propios que son aviones pequeños y con los cuales hoy día como CONAF llegamos denunciado el accidente y son los primeros que llegan. Ya. Lo segundo, la CONAF tiene un helicóptero y los demás equipamientos se licitan. Ahora, no hay problema de la llegada de los recursos porque en final, como estamos en temporadas contrapuestas, terminan las temporadas en el hemisferio norte, se levanta la licitación mientras eso está ocurriendo, los oferentes se presentan y uno adjudica a los que vengan en relación a calidad, precio, en fin, y llegan en forma oportuna para comenzar a trabajar y operar
cuando nosotros lo requerimos. Por lo tanto, yo diría, Carla, que eso hoy día no constituye problema. No es tener los propios o no, es si están disponibles. Y hoy día los recursos están disponibles, tanto los recursos aéreos como los recursos financieros también para poderlos traer a Chile y que combatan los incendios. Ya, eso es un poco tranquilizador, pero todavía nos queda la inquietud de cuánto podemos hacer cada uno para evitar que haya estos incendios forestales. Tal vez es algo un poco más de largo plazo, pero hay varios expertos que apuntan también a cambiar el modelo forestal que tenemos en Chile. Si bien sabemos que el cambio climático ha hecho lo suyo, también se habla de, por ejemplo, talas que se hacen y se vuelven a plantar árboles que crecen todos al mismo tiempo, que a lo mejor no tienen la variedad suficiente de especies, entonces no terminan constituyendo o teniendo las características de un bosque. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuánto tiempo toma también? A ver, hay algunos países de que han determinado de que en suelos donde hay un tema, hay un tema que está bien presente, que tiene que ver en suelos quemados, si es que cómo se reforestan, por una parte, con qué especie y de qué forma, y también hay algunos suelos que se queman como para desarrollar proyectos inmobiliarios. Los primeros, yo te diría de que tendrá que ver en cada lugar el sitio, las condiciones de suelo y las especies más adecuadas para eso. Ya, pero perdón, Rodrigo, lo deseable es que ante un terreno que se ha quemado por un incendio, por ejemplo, porque hubo daño. Estoy pensando en Valparaíso, por ejemplo, donde me acuerdo la discusión era que había eucaliptos, que los eucaliptos secaban mucho el terreno. Ahí se hace un trabajo de restauración de ese terreno, de reforestación, pensando en esto, en que ese nuevo medio ambiente sea diverso, en que se preserve la humedad del suelo, en que en el fondo no se le generen condiciones muy aptas para un próximo incendio. Eso yo diría que eso esencialmente, porque hay que restaurar los suelos con especies que no degraden, que privilegien la conservación y que desde luego también nos ayuden a controlar, mitigar los efectos, uno, del cambio climático y también el tema de incendios futuros. Pero respecto a eso, Carla, no nos equivoquemos. Los árboles van a ser árboles siempre y se podrán quemar. El principal problema y lo que nosotros tenemos que controlar es la intencionalidad de los fuegos y generar cultura preventiva en la ciudadanía. Los esfuerzos deben estar principalmente concentrados en eso. Ya, pero respecto de la intencionalidad de los incendios, no sé, yo no tengo las cifras, pero ¿cuántas veces se logra dar efectivamente con los responsables detrás de un incendio? Cuando es negligente, tengo la impresión de que es más fácil, pero cuando es intencional, cuando tenemos pirómanos que han querido hacer ese daño, muchas veces nos quedamos con la incertidumbre de quién fue. A veces ni siquiera nos alcanzamos a enterar de cuál fue el origen de un incendio. La mayoría de las veces, lamentablemente, no se dan con los responsables. Claro. Y no se dan con los culpables, esa es la palabra de verdad. Ocurrido un incendio, la Corporación Nacional Forestal hace investigación de dónde se originó y tratamos de recabar la mayor información. Hecho eso, tenemos que denunciarlo a las autoridades respectivas, que son básicamente Chile, la PDI, y ellos lo llevan a la Fiscalía. La Fiscalía es quien, desde luego, hoy día lleva adelante, ¿cierto?, las investigaciones. Solo comentarte, y a quienes nos están escuchando, que la semana pasada tuvimos una entrevista también con el Fiscal Nacional, donde le planteamos este tema. Y le pedimos de que desde la Fiscalía nos ayuden y puedan, ¿cierto?, disponer más recursos de fiscales para poder fortalecer estas investigaciones y nos lleven finalmente a poder encontrar los responsables y finalmente también dejarlos donde tienen que estar. Un par de días detenidos creo que no les haría nada de mal tampoco. Sí, porque es tremendo el daño que se genera. Bueno, vamos a quedarnos atentos. Ojalá que con todo lo que se está haciendo en materia de prevención, con adelantarse, tener los recursos, podamos vivir una temporada más o menos tranquila en esta materia y que todos contribuyamos a evitar que se produzcan los incendios forestales. Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos.